primera disertación del año. Un lujo para nosotros escucharlo a Eduardo Nakayama, un especialista en nuestra historia, donde nosotros estamos medio flojos, se puede decir, ¿verdad? Este rato empieza a decir que está gritando. Hasta no sé ni quién. Bueno, antes que nada, en nombre de la asociación Los Pésamos por lo que ocurrió en tu partido, nosotros somos absolutamente apolíticos, pero no podemos estar ajenos a esa tragedia. Bruno, si quiere hacer una breve introducción, ya lo conocemos a Nakayama, pero si hay, Bruno es el gran gestor de todo esto, de estas disertaciones que para mí son fantásticas. Bueno, gracias. La verdad que desde el año pasado estamos con José tratando de organizar charlas porque la mayoría de nosotros ya nos olvidamos lo que estudiamos la historia en el colegio. Y qué mejor que una persona como Eduardo Nakayama, que un investigador, a pesar de la juventud que tiene, ya hace años que está con el tema de la investigación histórica. Y bueno, para nosotros, como digo, José, es un lujo y ojalá, Eduardo, que podamos tenerte no solamente en la siguiente oportunidad que convenimos ya, que de paso ya les comento que está combinado con Eduardo el tema de la charla sobre la guerra del Chaco, que es una fecha que tenemos que concertar con él, ¿verdad? Pero ojalá que podamos hacer otras charlas con otra gente también, pero vos nos podés ayudar a recomendarnos con quién y vos mismo, va a ser un lujo. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenas noches a todos. Realmente me siento privilegiado de venir a compartir nuevamente con este grupo tan selecto. Y sobre todo celebro porque no es común encontrar gente que se interese por nuestra historia, pero sin embargo, como decía el gran filósofo Soren Kierkegaard, la vida solamente puede entenderse mirando hacia atrás, pero solamente puede ser vivida mirando hacia adelante. Ahora estamos atravesando momentos difíciles en la República. Adelanto que no me voy a referir a ese tema después de terminar la charla. Si alguien quiere en medio de una cerveza hablar, sin ningún problema, ¿verdad? Pero voy a ceñirme estrictamente a lo que vamos a hablar hoy, nuestro tema, que es la guerra de la Triple Alianza, una síntesis, porque si vamos a abarcar lo que fueron los antecedentes de la guerra de la Triple Alianza, que empezó desde los albores de la independencia paraguaya y continental, vamos a ir hasta la Revolución Francesa, la invasión de Napoleón a la península ibérica y todo ese tipo de cosas que vamos a tocar más o menos, pero muy sintéticamente. Y si vamos a traer las consecuencias, vamos a abarcar un periodo demasiado grande como para poder hablar en una charla. Les adelanto que esta charla lleva más o menos 2 horas. Vamos a tratar de acelerar en lo posible, pero aproximadamente ese tiempo. ¿Quiero una silla? No hace falta, Gracias, José. Bueno, quiero agradecerle a José la gentileza de siempre aquí de recibirnos en su casa, y a Bruno por la invitación y también a todos ustedes. Esta es una presentación que vengo haciendo hace ya unos años y la última la hice justamente en la Embajada de los Estados Unidos, por eso está todavía el logotipo de ellos y todo. Fue hace aproximadamente un mes y medio, donde le había incorporado algunas cosas que son interesantes de conocer también, porque nosotros hemos mamado durante, digamos, décadas, una versión oficial de la historia, donde lógicamente responde a ciertos criterios de la política. La política tiene un norte, se necesita enseñar tal cosa para tal motivo, y entonces eso es lo que te coloca. Hay un trabajo muy interesante que hizo la historiadora Maris Montes López Moreira, que se trata de la educación durante las dictaduras en Paraguay, que habla desde la época de Morini, etcétera, etcétera, y se nota cómo se van cambiando los manuales y lo que alguien, o sea, anteriormente uno era un héroe, después pasa a ser antihéroe y viceversa, ¿verdad? Eso es absolutamente normal. Pero sí, hoy día, con la ciencia histórica y las auxiliares, la historiografía, uno conoce muy bien lo que son las corrientes historiográficas. Y las corrientes historiográficas existen tanto en el Paraguay como en cualquier país del mundo. Esta misma historia que nosotros vamos a ver hoy, quizá en el Brasil sea contada de distintas maneras, en la Argentina también es contada de distintas maneras, aquí en nuestro país es contada de distintas maneras.
Por ejemplo, la historiografía nacional patriótica en el Brasil exalta la figura de sus grandes héroes. El duque de Caxias es un héroe para nosotros, es un asesino, ¿verdad? Es lo mismo el conde de Eu y todo ello. En el caso de la Argentina, dependiendo de las corrientes políticas también, Bartolomé Mitre o Domingo Faustino Sarmiento son personas a quienes se ensalza y para otras corrientes no. Aquí en nuestro país también ocurrió lo mismo, ¿verdad? Pero entonces el nacionalismo cambia totalmente de país en país, pero existe una sola verdad, y a esa verdad única es la que todos los historiadores queremos llegar. No es fácil, porque es un trajinar largo donde uno debe consultar múltiples fuentes primarias que son documentaciones de archivo, tanto en Paraguay como en otros países que tienen documentos relativos a esta guerra, donde nosotros tenemos que ir, hurgar, investigar. Después tenemos las interpretaciones. Sabemos que en la década del 60, principalmente en la Argentina, fuertemente influenciada por la izquierda latinoamericana, surgió, resurgió, mejor dicho, con más fuerza el famoso revisionismo. El revisionismo argentino de José María Rosa o León Pommer tienen digamos, una versión distinta de las cosas. Se iniciaba la crispación con Inglaterra por el tema de las Malvinas y por lo tanto surge esa famosa teoría del cuarto aliado, que muchos de ustedes incluso, algunos creerán que es así todavía, ¿verdad? Pero es una cuestión ya superada por la historiografía, como vamos a ver también en la presentación. Lo que les estoy diciendo ya es parte de la presentación, entonces no se preocupen. Bueno, el objetivo es analizar el contexto histórico de la segunda mitad del siglo XIX en el mundo, en el Río de la Plata y en el Paraguay. Otros conflictos alrededor del mundo, las armas, la tecnología, la economía y la geopolítica en los países envolvidos en el conflicto, envueltos en el conflicto. La guerra, los intentos de llegar a una paz, la finalización del conflicto y la posguerra. Básicamente vamos a tratar de hacer un repaso de todo esto. ¿Por qué es muy importante hacer un repaso de estos tres puntos específicamente? Lo primero, porque muchas veces pensamos que el Paraguay es el ombligo del mundo. Nosotros pensamos que nosotros más tenemos historia y nosotros más, y sin embargo, en ese mismo momento o en esa misma época, la humanidad estaba pasando por una serie de conflictos alrededor del mundo. Hay una ciencia que estudia los conflictos, se llama polemología, que estudia, digamos, la dinámica de esos conflictos, y eso va en aumento. Incluso hoy hay más conflictos de lo que tuvimos antes. En el caso del armamento, van a ver ustedes qué importante es conocer la evolución que se dio en esa época para entender el resultado de la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra de la Triple Alianza es una guerra moderna. Es una guerra donde las armas cumplen un papel fundamental. Ya no es tanto el heroísmo. Yo suelo decir, suelo dar un cuentito, suelo hacer en relación a eso. Quien más, quien menos se acordará de su juventud, que hablaba, le gustaba una chica y después le decían, no, pero fulano de tal es un novio y su novio es karateca. Muchas cosas. Y ya se quedaba uno al margen del tema, pero nos faltaba que te decía preguntarle a su novio si sabe atacar balas, ¿verdad? Esa era una respuesta que siempre se daba. Cuando el tipo era conocido por el moquete o porque era bueno en el karate, bueno, entonces le decía preguntarle al novio si sabe atacar balas. Eso mismo ocurre acá. ¿De goma o no? Entonces, en este periodo, y en realidad es que se inventó la pólvora y se fueron perfeccionando los cañones y todo eso, eso es fundamental. Por más valiente que uno sea, no tiene manera de atacar una masa de metal de tantas toneladas, de tantos pesos, de tantos kilos que te vengan. Entonces eso es así. Y también la precisión de cada uno de los armamentos, como vamos a ver.
y también la parte final del conflicto para tener un contexto global. ¿Qué pasaba en el mundo? Este es un mapa de la ciudad de Londres en el año 1860. Londres era la ciudad más poblada del mundo entonces y tenía una población de casi 4 millones de habitantes. Imagínense ustedes, en ese entonces Londres, hace más de 150 años atrás, tenía como 7 veces la población de Asunción. De Paraguay. De Asunción. Porque Asunción tiene 600.000 habitantes, 700.000. Bueno, ellos tenían 4 millones de habitantes, de acuerdo al censo de 1870. Lo que se ve, o sea, es visible por la mancha urbana, fíjense ustedes. La mancha urbana de la ciudad de Londres. Esta es una fotografía de la ciudad en esa época, donde uno perfectamente puede ver las rutas pavimentadas, los predios, ya edificios de 3, 4, 5 pisos. Si bien todavía no había entrado con fuerza el hormigón, que lo haría a fines del siglo XIX, principios del siglo XX en el mundo, y de que Nueva York iba a ser el epicentro de la utilización del concreto, Nueva York y Chicago. En el caso de Londres presentaba más o menos este aspecto. En el año 1863, es decir, un año antes de que se inicie el conflicto, ya se estaban, haciendo las obras para el metro de Londres, que es el sistema subterráneo más antiguo del mundo. Esta es la ciudad de París, que tenía en 1871 una población aproximadamente de 2 millones de habitantes. Podemos ver también la mancha urbana, muy importante, que nos da una idea de la densidad demográfica de esta capital europea, esta importante capital europea. Esta imagen también de esa época puede ser exactamente igual de lo que hoy uno puede ver en París, porque ustedes saben, conservaban los edificios, la arquitectura y todo. Esta es la ciudad de Burdeos. Era un puerto y que está ligado a nuestra historia por el intento de colonización de la colonia Nueva Burdeos. Cuando el mariscal Francisco Solano López fue a Europa entre los años 1853 y 1854, aún durante el gobierno de su padre, intentó llegar a un acuerdo con el gobierno español para impulsar una migración española a gran escala, principalmente gallega. Se puede decir en ese sentido que fue uno de los pioneros en América del Sur en tratar de impulsar eso. ¿Por qué? Justamente porque teníamos poca población. La población del Paraguay era inferior al medio millón de habitantes. Otro mito que se tiene que romper porque la historia oficial nos vino diciendo siempre que éramos entre 1 millón y 1,5 millones, lo que no es así. Están los últimos estudios hechos por Bárbara Postas de Alemania, de la Universidad de Colonia, que ha estudiado todos los censos y ha hecho las progresiones para poder determinar con ciencia, ¿verdad?, cuál era aproximadamente nuestra población. ¿Y por qué hablamos de Burdeos? Porque en esa ciudad también se construían los buques que en esa época estaban dando un salto tecnológico. Es decir, aquellos viejos buques de madera, con casco de madera, que se conocieron durante la época de la conquista, de la colonia, estaban quedando atrás y daban paso a los acorazados. Este es el señor Lucien de Armand, que era el dueño de un astillero muy famoso en Burdeos, que se llamaba Le Ocean, o astilleros océanos, como están en las cartas que se escriben aquí, ¿verdad? Y a Lucien de Armand, mucha gente de todo el mundo le encomendaba la construcción de buques. Es muy importante ver la fecha en que se bota al agua el primer buque de guerra ironclad oceánico, que es apenas 5 años antes de iniciar las hostilidades en la guerra de la Triple Alianza. El buque militar Tacuarí, que era el buque insignia de la Armada Paraguaya, fue construido en 1854, por lo tanto tenía el casco de madera. Y todos los demás buques que compusieron la Armada Paraguaya eran de casco de madera. Incluso más,
buques eran buques mercantes, a excepción del Tacuarí, que fueron artillados para la guerra. Es decir, fueron modificados en los astilleros de la Loma San Jerónimo en Asunción para poder colocar cañones a bordo. ¿Qué ocurría en los Estados Unidos? En el año 1861 ya se estaba construyendo el Capitolio. Aquí vemos la foto de un acto que se estaba realizando ya incluso antes de que se termine la cúpula. Esta es la ciudad de Nueva York, el puente de Brooklyn, Manhattan más específicamente, ¿verdad? Fíjense ustedes ya la densidad que tenía Nueva York, que era sin lugar a dudas la metrópolis más poblada de América, con 1,5 millones de habitantes. Ocurría en este tiempo también la guerra de la secesión o guerra civil de los Estados Unidos, que ocurrió en el año 1861, realmente en el 60, pero en el 61 estalla oficialmente el conflicto, que va dividiendo en dos a los Estados Unidos. Por un lado, los estados esclavistas del sur, ¿verdad? Y se habló mucho de este tema durante las elecciones anteriores de Trump y Hillary Clinton, porque se dijo que si uno quiere entender cómo votaron los americanos, tiene que conocer la guerra de la secesión, ¿verdad? Porque los estados del sur tienen, a excepción de la Florida quizá, tienen una cultura distinta de lo que son los otros estados, ¿verdad? Y de alguna manera incluso se sienten identificados con la bandera confederada y con ciertas cuestiones que no se tienen en otros estados de los Estados Unidos. Durante esta guerra se implementaron muchos elementos bélicos nuevos. Aquí vemos al batallón irlandés de Nueva York, que está con una batería a barbeta. Esto es una trinchera, ¿verdad? Y existen diversos tipos de baterías. La batería es un conjunto de cañones donde por lo menos tienen que ser 6. Y la forma como está construida con arena compactada, ¿verdad? Es muy similar a las trincheras que nosotros tuvimos en Curpaltí o en Humaitá, salvo la batería de Londres, que era una batería a casamata, es decir, era una construcción hecha con ladrillo y un poco más imponente que lo que vemos aquí. Pero la mayoría de las otras, como era una guerra de movimiento, en este caso la guerra de la secesión, se tenían que improvisar las defensas, ¿verdad? Entonces sirve muy bien para ilustrar más o menos cómo teníamos, y los cañones también de grueso calibre que estaban manejando aquí estos cuerpos de artillería específicamente, ¿verdad? El sable que ustedes ven aquí es casi decorativo, ¿verdad? Porque ya se utilizaban armas de fuego. Entonces el sable era utilizado en la batalla cuerpo a cuerpo, pero que ya había quedado en las guerras napoleónicas, ¿verdad? O sea que hasta principios del siglo XIX las batallas cuerpo a cuerpo eran más frecuentes, pero ya aquí la guerra era a distancia, es decir, dependiendo del alcance de fuego que vos tenías con tus cañones, vos podías infligir mayor daño al enemigo. Vemos aquí otra fotografía que muestra cómo están sirviendo aquí estos cuerpos de artillería, y vemos algo muy importante también. Aquí ven ustedes los barriles, algunos son de pólvora y otros son de agua, porque los cañones se recalentaban. Vos no podías, digamos, disponer una batería en cualquier lugar. Vos no podías ir a disparar en cualquier parte y no tenía una fuente de agua cercana, porque el cañón, luego de calentarse después de varios disparos, literalmente podía explotar en la cara. Entonces vos tenías que tener agua también cerca. Entre la nueva generación se utilizó